de las redes sociodigitales, ¿no? Que desde mi postura, estas redes sociodigitales no practican tan solo la virtualidad, sino que realmente son prácticas que se pueden permear, digamos, al mundo físico, ¿no? O que promueven en un dado momento, pues, conexiones al mundo físico, ¿no? Entonces, por eso me gusta más llamarlo como espacio digital, ¿no? Que virtual, ¿no? Esa es la gran diferencia. O sea, la práctica de hacer un comentario en lo digital, pues tiene relevancia, digamos, en el mundo físico. Es una práctica social. Entonces, esta es la tesis que mantengo, ¿no? de las redes sociodigitales o el ciberespacio, pues está ahí, ¿no? En una permanente paradoja entre el extractivismo, entre la posibilidad de comunicación y entre este catalizador de expresión prejuicial, ¿no? En muchos casos, pero también de un baluarte para conocer la diversidad en este espacio urbano en el cual nos concentramos en la Ciudad de México. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Ismael por compartirnos tu experiencia. Como bien dices, también efectivamente el espacio o el territorio, no solo el ciber o virtual, está hecho, en este caso, como nos comentó Ismael, por valores, ¿no? Habló de la discriminación que se da, el racismo, todo eso lo podemos subvertir, pero al final son valores ahí adentro. Entonces, estos espacios son construidos también por valores, como decía Isa, por derechos y por expresiones, ¿no? Entonces son elementos subjetivos que tenemos que tomar en cuenta en la construcción del espacio que habitamos. Gracias, Ismael. A continuación le damos la palabra a Argelia. Katawitsani ko katasinahi nashindangisho ko shangandaje. Libertad y justicia para la comunidad de los Xochitlán y para el ser de brazos generosos que es nuestro río. ¿Dónde están nuestros hermanos perseguidos? Saludos a cada integrante de la caravana Quetzalcóatl. Gracias por poner su vida, su cuerpo para viajar a ese territorio y para encontrarse con nosotras, con estos pueblos hermanos, con estas comunidades que compartimos batallas similares a lo largo de todo el mundo, a lo largo y a lo ancho. La lucha por el territorio ante los deseos insaciables de despojo del capitalismo es un factor común, es una causa que nos unifica. Pensábamos que a lo mejor solo era en el África o ya había quedado atrás en México en los años de lo que España llamó o el mundo llamó la conquista. Pero no, entre más avanzamos, las amenazas de despojo territorial llegan a donde no habían llegado. Y ahora es claro que el hecho de que una comunidad cuente con riqueza y belleza natural es una amenaza. Se parece como cuando en la guerra el ser mujer era una amenaza porque era objeto seguro de violación. En esa similitud, una comunidad que tiene agua, que tiene bosques, que tiene metales, es un objeto seguro de violación por parte del capitalismo. Ya ni siquiera cabe la pregunta, ¿por qué criminalizan a las personas de tu comunidad? ¿Por qué les persiguen? Deberíamos empezar por revisar la constitución natural y geográfica de esa comunidad para entender a primera vista la causa de fondo, que es esa sed de despojo territorial. Eso es lo que estamos viviendo en nuestra comunidad, que en nuestro idioma se dice Ngisho, que puede interpretarse como lugar debajo de las nubes o lugar donde la tierra es suave. En México se conoce como el Xochitlán de Flores Magón, el Xochitlán que dicen que se pronuncia el Xochitlán.
es una palabra náhuatl que nos pusieron nuestras y nuestros hermanos en su momento, porque dijeron, ahí es donde nace una maravillosa flor semejante a la de elote, pero que no es la de elote, es una flor extravagante. Y de Flores Magón, porque ahí en 1873 nació el anarquista Ricardo Flores Magón, que le heredó a nuestro país y al mundo esa comparación de la vida comunitaria traída al pensamiento anarquista, en un sueño y utopía que hasta el día de hoy nos conduce a nuestra comunidad y nos hace creer que el sistema electoral mexicano de tantos años no es la opción, ni siquiera mejorarlo es la esperanza, sino que es la repetición de los mismos vicios, sino que nos hace pensar que es la organización comunitaria, el rescate de los valores ancestrales como la mano vuelta, como el consenso, lo que puede llevarnos a realizar una utopía en donde quizá no siempre estemos pensando en un líder que luego va a ser nuestro opresor. ¿Por qué no esa comunicación que ya practican nuestras y nuestros hermanos zapatistas en Chiapas? Esa participación común. Y hemos llegado hoy aquí con ustedes por invitación de Rodrigo, un artista que conocemos porque resulta que en esta causa que libramos ya de hace más de 10 años, la persecución en nuestra comunidad se ha materializado en perseguir a 40 personas usando el sistema judicial. De las 40, todas las 40 más bien, incluidas 6 mujeres, entre ellas mi madre, que fue profesora rural y ahora es profesora jubilada, les fabricaron cargos, los más altos cargos penales, que son homicidio y tentativa de homicidio. El gobierno de Oaxaca utilizó un evento en donde el propio gobierno creó condiciones difíciles como la balacera para nuestra asamblea. Y después de que nos balacearon, obviamente en la comunidad se suscitaron muchísimas cuestiones, sobre todo de defensa para la comunidad. Pero esa provocación del Estado le dio para que en su momento manipulara los hechos y en lugar de castigar la balacera que nos cometió el cacique, que se roba la piedra, la arena desde hace 15 años, que ya desvió el cauce del río, que está a punto nuestro río de llegar a un punto de no retorno. El cacique que está en colusión con el gobierno y las empresas para que nos corran y nos desplacen de allí. Ese cacique que organizó la balacera contra la comunidad no fue castigado, la balacera fue archivada, pero todo lo que sucedió ese día, eso sí fue usado para decir que la comunidad mató, sin que nos hayan mostrado foto hasta el día de hoy de que hayan quedado personas muertas ese día. No existe foto. La fabricación se hizo tan perversa, pero como no era verdad, a lo más que llegaron fue a hacer cosas que medio intentaron demostrar hasta el día 15. A 10 años nosotros ya ganamos contra ese caso, más de 25 veces hemos demostrado que es falso. Pero sirvió la fabricación para enlistar a 40 personas con representación comunitaria. Eran representantes de barrio, habían sido exrepresentantes municipales, activistas, un antropólogo, una enfermera, mujeres líderes campesinas. A todos los pusieron y a todas en la lista y paralizaron nuestra comunidad. La defensa del río, que había iniciado en 2011 y 2012 y que también nos había costado torturas contra los compañeros que se atrevieron a tomar fotografías del desastre, del daño, pues aun cuando había costado eso se intentó documentar, pues en 2014 se paralizó todo. 10 años nos costó liberar a todos los que pisaron la cárcel. De los 40, 21 pisaron cárcel. 9, entre ellas las mujeres, no pisaron cárcel. Ganamos con esta figura que se llama amparo. Pero a la fecha nos faltan 12 hermanos que no están en el pueblo, que fueron perseguidos, que tienen órdenes de aprehensión por ser defensores comunitarios. Y cuando después de más de 10 años nuestra historia, a lo mejor para algunos se dudaba de cuál era la causa de fondo, pues resulta que el 3 de abril, apenas hace la semana pasada,
Uno de nuestros compañeros joven, cuyo padre ya había sido torturado, cuyo hermano Miguel Peralta sigue en desplazamiento, se atrevió a hacer documentación de los daños al río que todavía descaradamente y de manera más potente comete el cacique Manuel Cepeda Cortés con el respaldo del gobierno. Y casi le cuesta la vida. El cacique intentó atropellarlo 2 veces. Pueden revisar ustedes el testimonio de David, quien ayer dio rueda de prensa aquí en la Ciudad de México a través de la plataforma Cencos, allá en Medellín del 33. Pero, ¿qué hacemos cuando una comunidad está siendo perseguida directamente por el Estado, con su poder judicial, con su área de gobierno? Porque el área de gobierno de Oaxaca coloca a la hija de este cacique desde hace varios años en puestos claves. Diputada, secretaria de Estado, otra vez diputada. ¿Qué hacemos para que esta lucha no se muera, no se cruce de brazos, no se suma en la depresión y se retracte? ¿Qué se hace? Pues nosotras hemos encontrado un alivio, un respiro, una puerta, una esperanza, una salvación en el arte. Y eso es lo que nos vinculó con Reut, a través de artistas como Denise, que lo invitaron para acompañarnos a hacer muralismo, inclusive en las calles. Nos fuimos a la capital de la ciudad de Oaxaca y la avenida que se llama Cinco Señores, el desnivel, que es enorme, fue tomado por varios artistas, hombres y mujeres, que pintaron murales gigantescos. No sé cuántos metros se abarcó aquella vez, Roy, que fue en junio del año pasado. Y esas manifestaciones equivalen a que nosotras hagamos protestas contundentes. Sin embargo, no nos ponen en riesgo, sino que el arte tiene la potencia de hablar y de salvar. Y luego en nuestras redes, que también hemos generado, y que hace 10 años nos decían, no, ese título no, ni siquiera llama la atención, nos decían los periodistas que saben. Y ahora nos dicen, ay, ya se volvieron expertas. Entonces la lucha finalmente va dando la formación, pero desde nuestro punto de vista, el arte nos ha salvado. Han ido muralistas y el año pasado, recientemente, la doctora Mine Ante, que es de allá de la Universidad Pedagógica Nacional, fue a nuestra comunidad para enseñarnos a hacer grabado en linóleo. La obra está expuesta ahorita todavía en Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ojalá que la Universidad de la Ciudad de México también abra en su momento las puertas para traerles esta exposición. Son obras elaboradas incluso por compañeras que nunca habían tomado un lápiz ni habían ido a alguna escuela, pero que, como dice la doctora artista Mine antes, no le tuvieron miedo y empezaron a hacer los gubiazos, dice ella, dieron de gubiazos al linóleo y salieron trazos que hasta ahora decimos, la compañera Luisa tiene que patentizar sus trazos porque son únicos. A la hora de representar a sus hijitos parecen flores. Y entonces esos trazos están hablando de la historia de criminalización de más de 10 años, de una manera en la que puede infiltrarse el arte a miradas y oídos que quizá, interpelándoles de otra manera, no hubieran prestado esa atención. Entonces, de alguna manera sentimos, pensamos, hemos comprobado que acompañarnos del arte y usar el ciberespacio, que también estamos conscientes que hay un ciberespacio capitalista, pero también estamos conscientes que esas propias herramientas del propio capitalismo que nos ha lastimado, pues también las vamos a estar usando mientras existan para poner la otra narrativa. Y entonces, pues apreciamos mucho este momento, les seguimos invitando a que desde sus territorios, desde sus geografías, sigan estas causas, las causas de las comunidades indígenas que nos han platicado nuestra y nuestro compañero de aquí mismo de la Ciudad de México, porque desde nosotras, desde las comunidades, solamente se va a poder clarificar cuál es nuestra vida y por qué tiene su valor. No va a ser desde las narrativas externas que siempre nos van a ver con prejuicios, sino que tenemos ese compromiso de seguir generando nuestras narrativas, nuestra historia y nuestros reclamos de justicia. Pues les invito a que se unan desde sus geografías a exigir la liberación y el regreso de los 12 guardianes del territorio que continúan perseguidos de esta comunidad de los Otitlán de Flores Magón, justicia para el fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos,
que casi pierde la vida la semana pasada. Justicia para Miguel Peralta, un antropólogo que ya había ganado la libertad en este mismo asunto de criminalización, pero el Estado de Oaxaca lo ha reprimido con saña, le quitó la libertad ganada sin razonamientos. La Suprema Corte de Justicia le concedió la razón hace apenas en noviembre y ahora está obligado un tribunal colegiado para decidir en definitiva. Les invitamos a seguir esta lucha y a denunciar que el partido oficial, que el gobierno de Claudia Sheinbaum deje de cobijar a caciques que están lastimando y despojando a una comunidad originaria, porque además son de su partido Morena. Elisa Cepeda, que es diputada local en Oaxaca, es de Morena. Entonces es una contradicción en el discurso oficial. Quiero terminar diciendo que las mujeres mazatecas, que nos hemos encontrado con mujeres de la ciudad, de aquí también y del país, el año antepasado, en la glorieta de las mujeres que luchan, cuando nos opusimos a que despojaran de ese espacio conquistado por mujeres urbanas, rurales e indígenas, para pedir justicia por tantos daños, por feminicidios y desapariciones, cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, quiso adueñarse de ese espacio, quitárselo a las mujeres. Nosotros participamos y Claudia estaba condicionando a las mujeres indígenas como lanzando un dardo y diciendo, es que allí voy a poner una estatua de una mujer indígena, Amahac, que por cierto ahora está enfrente de la glorieta de las mujeres indígenas. Así que denme ese espacio y yo voy a colocar y enaltecer a las mujeres indígenas allí. Y nosotras dijimos desde la glorieta, nosotras no queremos ser legitimadas en piedra, nosotras queremos justicia. Queremos justicia. Que en medios se escucha muy reivindicativo de este gobierno federal para con las mujeres indígenas, se queda en piedras y se queda en un pasado. Y entonces, ¿cuándo va a mirar a las causas actuales? Y las mujeres indígenas que hoy vivimos, vamos a quedar nuevamente nulificadas para el Estado. ¿Nos puede preocupar? No. Nos preocupa porque de alguna manera las causas que sufrimos todavía necesitan soluciones del propio Estado. ¿Quién va a liberar a los encarcelados? Pues un sistema judicial. ¿Quién va a regresar a los 12? Pues un sistema judicial. Si no lo necesitáramos, ni siquiera tendríamos que hablar ni interpelar. Pero lamentablemente en un Estado que ha sido impuesto, necesitamos ese diálogo constante. Y nuestro diálogo pues siempre es así, siempre es confrontativo, pero no lo dejamos de hacer. Y le decimos a Claudia Sheinbaum desde este espacio, se lo decimos claramente, Presidenta, no es en piedra donde va a llegar la justicia. La piedra no nos otorga justicia, sino sus decisiones dentro de sus políticas nacionales para dar la justicia que no nos ha llegado a la comunidad de los Xochitlán de Presagón, Oaxaca, y a todas las comunidades originarias del país. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias por tu experiencia. Y efectivamente, como nos dimos cuenta con la experiencia de Ángel, el ciberespacio también se construye con arte y narrativas. Todo lo que nos acaba de contar Ángel fue su réplica a la narrativa del gobierno, su versión, y Ángel lo replicó, dijo la verdad a través de las redes sociales, así la escuchamos. Y los eventos que hemos hecho con ella de graffiti son efímeros porque nos borran, y en las redes sociales es donde persisten, y Arte también es una experta en la difusión de todo ese arte y de manejar narrativas. El espacio también se construye con narrativas, ¿no? Entonces, gracias por estas experiencias. Y bueno, ya para concluir, vamos a hacer rapidísimo estas preguntas donde quisiéramos que el público también participe, y citamos esto aunque sea un poquito más horizontal. Y quisiera preguntarles entonces, con referencia a este video, ¿ustedes realmente creen que nos hayan pasado sus vibras este compa del Zócalo? ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Sí? Unos dicen que sí, otros que no. Bueno, vamos a dejarlo así, camaradas.
La respuesta yo creo que la tienen cada una de ustedes. Nadie más la va a tener, o si acaso tendríamos que hacer una investigación científica muy profunda que yo creo que ni la ciencia lo va a poder resolver, solamente está en nosotros. Y esto es parte también del ciberespacio, las pantallas, la ruptura del tiempo, el espacio, y es algo que también lo construimos desde aquí y desde acá. Muchas gracias.